Hola, ¿cómo estás? Arrancamos con El Entrevistador, un programa que tiene distintos caminos para que lo veas o lo escuchas. A través de 13 Max Televisión, de LT7 Radio Provincia de Corrientes AM 900, FM Capital 95.3, Info de Radio 106.3 y todos los formatos que tiene la estructura de Info Duarte Servicios de Comunicación. Vamos a hablar de historia en este primer tramo de este encuentro en El Entrevistador, con Enrique de Niri, como siempre. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Muy bien, Rubén, igualmente. Bueno, Enrique, vamos terminando el mes de octubre, así que vamos a coincidir con las últimas fechas de este mes que fue cargado realmente de efemérides, ¿no? De fechas importantes desde el punto de vista histórico y cultural. El 3 de octubre de 1865, el coronel Reguera y sus escuadrones vencen en Trinchera de San José a fuerzas paraguayas. A posteriori, los correntinos ocupan Candelaria. Este es en el contexto de la guerra del Paraguay. Los paraguayos habían tenido, ya desde antes de la guerra, ocupada lo que ahora es la provincia de Misiones, que en esa época era territorio de Corrientes. Ujú. Y lo mandan a Reguera, lo manda a León Palleja, que era el uruguayo, y con una orden que es muy pintoresca, porque le dice, vaya y recupere lo que es suyo. Ah, Y bueno, y León Palleja ataca a los paraguayos en Capón Paraguayo y después los de Trinchera de San José, que era lo que ahora le llamamos, ¿no es cierto?, Posada. Y después de esa derrota, prácticamente Misiones vuelve a estar en manos de Corrientes, ujú. como correspondía. Perfecto. Vamos a otra fecha, el 16 de octubre de 1865, las descubiertas del general Nicanor Cáceres se tirotean con la retaguardia de los efectivos en retirada del general Resquín en Peguajó y Arroyo González. Yo estuve leyendo hace un tiempo un libro sobre, digamos, unas fuerzas irregulares que luchaban contra los japoneses. Y que inclusive de un avión, Marauder, no sé cómo se pronuncia, que se refiere a ellos, que son los merodeadores, o sea, gente que es como si puede ser una manada de lobos que cada vez que pueden muerden y disparan, muerden y disparan. Ese es el mismo concepto que tenía de la guerra, ¿no es cierto? Las tropas irregulares, regulares pero que actuaban como irregulares del general Cáceres, y también, por supuesto, la de Virasoro, ¿no es cierto? Ujú, O sea, que las usaron exitosamente siempre contra los paraguayos. ujú. Y bueno, estaban en retirada, así que le van mordiendo la retaguardia, ¿no es cierto? Generándole todos los problemas que pueden, y por supuesto, matándoles hombres. No nos olvidemos que en esa época el ir un hombre ya era Es medio una garantía prácticamente la que muerte. se iba a morir. Y sacándole caballos, no dejándolos dormir, no dejándolos comer. O sea, es la especialidad de los correntinos históricamente, muy bien ejercida. Y bueno, en ese sentido, Cáceres, el famoso Tatupita, Ujú, este, era mandado a hacer. ujú. Así que eso es lo que está haciendo, lo que sabía hacer, ¿no es cierto? Claro, una estrategia de guerra poco utilizada, pero brillante para conseguir el éxito, Es ¿no? lo que San Martín hablaba de la guerra de partidas, Ujú. ¿no es cierto? Es lo que en definitiva también hizo Güemes en Salta. O sea, Exactamente. el gaucho era especial para eso, sobre todo porque era un gran jinete, así que atacar y disparar le salía muy Y bien. conocía el monte como ninguno, ¿no? Conocían el monte como ninguno, sí. Ujú. Bueno, eran vaqueanos, Claro, sí. todos ellos. Y además muy poca comida. Acá el agua nunca fue un problema. Ujú. Y, y después el armamento muy rudimentario, ¿no es cierto? Como creo que es Fermín González el que habla de la chuza metida en la paja del rancho, Ujú. ¿eh? Ahí para sacarla cuando hacía falta. Claro, exactamente, exactamente. Vamos a otra fecha, siempre dentro del mes de octubre, el 20, pero del año 1865. Las fuerzas paraguayas que operan sobre la ribera del Paraná, al mando del general Resquín, inician su repliegue desde la línea del río Santa Lucía. Evacúan la provincia de Corrientes como consecuencia de las derrotas de Yataí y Uruguayana.
falta agregar ahí también la derrota más importante de todas, que es la de Riachuelo, que hace que los paraguayos pierdan no solamente el dominio del río, sino que no tengan capacidad, digamos, fluvial, no tengan capacidad de guerra con los buques que les han quedado. Y bueno, y Resquín se tiene que retirar, se van yendo, el avión llegaba a Santa Lucía, estuvieron en Goya, pero después empezaron a volver para atrás. Y esto es parte de su retirada, están preparándose, se están yendo. En ese interín, los famosos paraguayistas, que son, digamos, ¿cómo se llama? Los traidores, es la palabra correcta, ¿no es cierto? Que trabajan junto con los paraguayos no los usan para pelear, los usan para que roben el ganado, porque ellos saben dónde está. Como son correntinos, saben dónde está. Entonces, ellos son los que se quedan a reunir el ganado que los paraguayos van arreando para llevárselo hacia el Paraguay. Perfecto. Nos vamos a otra fecha, el 21 de octubre de 1865, las fuerzas paraguayas evacuan la ciudad de Corrientes. El 31 inician el franqueo del río Paraná, lo finalizan el día 3 de noviembre de 1865. Esta es otra cosa que es una de las críticas que se le ha hecho y que hay que hacérsela necesariamente a los brasileños, que no obstaculizan el paso del río de los paraguayos. Se van lo más tranquilos al Paraguay y cruzan con unas canoitas y un barquito de nada, y van llevando de a poco, pero tardan días enteros en cruzar todo lo que tienen, y además en cruzar el ganado. Y la inactividad de la flota brasileña, de la escuadra brasileña, va a ser una cosa que va a ser permanente. No, van a estar mirando ahí, están a la vista, ni siquiera ir a cañonearlos cuando cruzan. Así que se iban y les hicieron, como dice, al enemigo que huye, Puente de Plata, y no sé, porque ahí entraban en tierra de nadie. La madre de Dominguito le dice, cuando él le habla cómo están las cosas, y es antes de Curupaití se lo dice, le escribe una carta, que le dice que cuando López esté en el Paraguay de vuelta, va a ser como cuando está la comadreja en la madriguera, porque él está en un terreno que él conoce, y el Paraguay no había mapas, no había nada, ya lo que era una tierra ignota. Bueno, nos vamos a la última fecha y con esto concluimos el calendario del mes de octubre, que no son otra cosa que las efemérides. El 18 de octubre de 1912, mucho más acá en el tiempo, la convención convocada para reformar la Constitución se instala solemnemente en el día de la fecha. Su labor finaliza el 31 de octubre de 1913. Avial tuvo la fortuna y la habilidad de hacer dos constituciones, la del 89 y esta, la de 1913. ¿Por qué había que reformar la Constitución en ese momento? Y porque había que adaptarla a la ley sanpeña. Representaban, ¿no es cierto?, no solamente modificar el sistema electoral, sino también, bueno, las municipalidades, una serie de cuestiones. Pero me acuerdo de un diario que había en Goya, que era un diario liberal, y estaba la noticia que decía, una vez más, la Carta Magna Provincial va a ser puesta en la mesa de disecciones de la gauchocracia viralista. Están, por supuesto, opositores. Pero esta es la consecuencia, además del arreglo, la entente cordial entre Juan Fernán Martínez y Juan Ramón Vidal. En vez de agarrarse a los tiros, llegaron a un arreglo, ¿no es cierto?, de cómo hacer para no, uno gobierna, el otro espera. Claro, turnos, ¿no? Turnos, sí. Tomá la voz, dame la mía. Claro. Pero eso siempre es mejor que agarrarse a los tiros. Así es, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Cosa que en estos tiempos ya no se... Parece que no se puede, sí. No se puede. Pero los tiros ahora son las redes sociales, los carpetazos. Pues yo quiero quedarme tuerto con hablar de que vos te quedes ciego. Tal cual. Sí. Claro. Había llevado mucho tiempo y mucha sangre llegar a eso. Pero eso se muestra en la destreza política de vida. Seguro que sí, un acuerdo sumamente inteligente y superador, ¿no?, para el sistema. Enrique, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos al bloque que tiene que ver con la filosofía. Hoy tengo algunos temas apuntados. ¿Le parece? Me parece perfecto. Muy bien, pausa y estamos filosofando a fondo
con Enrique de Nigri. Amor confirma es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Bueno, el bloque, el segmento de la filosofía con el gran Enrique de Nigri. ¿Existe la razón en la filosofía, Enrique, o hay un concepto más profundo? Depende de lo que se entienda por razón, porque desde el punto de vista cartesiano, ¿no es cierto? La idea esa de pienso, luego existo, está mal planteado. Pienso, luego existe el pensamiento, ¿no? Claro. Pero se existe primero y luego se piensa. Claro. El pensamiento es lo único. Ahora, yo no demuestro nada con eso. Con existir no demuestro nada. Claro. Sí, el pensamiento es independiente de mi existencia. Seguro. Y pero en este caso, ¿cuántas razones hay? ¿Hay una sola? ¿Hay razones individuales? ¿Hay una razón colectiva? Y yo no sé, el razonamiento es la capacidad de convertir en explicaciones válidas lo que uno piensa, ¿no es cierto? Darle una explicación válida a todo lo que veo. Eso es una estantería, esos son legajos, esto es una habitación. O sea, eso es justamente lo que separa al hombre de cualquier otro ser viviente, que puede razonar. Que puede discernir. Y hablamos de uso de la razón cuando un chico tiene 6, 7 años. Así que yo creo que sí que existe. Ojo, depende, no todo el mundo razona igual, no todo el mundo tiene la misma forma de razonar. Inclusive diría que es una cuestión cultural esa. O sea, las culturas ven de una forma diferente el razonamiento. Aparte de una cuestión, la razón sería lo opuesto de la fe, ¿no es cierto? O sea, la fe es la capacidad de creer sin razón, sin explicaciones, sin razonamiento. Lo acepto porque lo acepto. Es una especie de iluminación, ¿no? Como cuando prendo la luz. La razón requiere explicación. La razón es plenamente terrena, plenamente humana. Y a mí me parece sumamente valiosa. Justamente creo que como docente yo enseñaba a razonar. Esa es la mejor cosa que puede hacer un maestro, que puede hacer un docente. Y a razonar ¿cómo? No como yo. A que cada uno por sí mismo tenga su propia capacidad de razonamiento, que no tiene por qué coincidir, ¿no es cierto?, con la de que le enseñó inclusive a razonar. Claro. O sea, hay una razón que es la más perfecta de todas desde el punto de vista material, que sería la razón matemática, ¿no es cierto? Que partiendo de que la matemática es una ciencia exacta, digamos. Exacta. Bueno, digo eso porque el país anda muy mal en eso. Sí, seguro. Los jóvenes especialmente, lo cual implica también la existencia, la aparición, el crecimiento de formas de pensar que no son razonadas. O sea, que están más inspiradas en los sentimientos, en las emociones, en los resentimientos inclusive, que en la razón.
Usted sabe, Enrique, que yo soy muy atrevido y siempre digo algo, ¿no? Juan Domingo Perón asegura que la única verdad es la realidad. Yo, sin embargo, sostengo que la única verdad es la imaginación. Por ejemplo, una determinada persona con algunos años se separa de su esposa por determinado motivo y cae en un pozo depresivo tremendo que lo lleva al suicidio. Y otro varón con las mismas características, de la misma edad, se separa de su esposa y opta por buscar otra mujer para volver a convivir. O sea, el hecho real en sí es uno solo, pero de acuerdo al cristal con que se mire, que es la imaginación, puede modificar esa realidad. O alguien tiene una enfermedad incurable, lo toma de una manera y otro tiene la misma enfermedad y lo toma de otra. Entonces, creo que no es, digamos, tan descabellado lo que aseguro, ¿no? Que la única verdad es la imaginación, ¿no? Porque la realidad, primero, para cada uno puede ser diferente, Ujú. ¿no es cierto? Yo veo lo que quiero ver. Y después con respecto me encanta el ejemplo suyo, me hace acordar a la doña, recuerda, acuérdate de Acapulco, María bonita. Ella decía, terminas con un hombre, lloras 2 días, luego te pones un vestido y tacos y sales. Ujú. Y también otra frase de ella decía, y sí, si hay que llorar, es mucho más lindo llorar en un Alfa Romeo que, Tal cual. digamos, en la Vega. Así que yo creo que estoy de acuerdo, pero ¿cuántas son las personas que son incapaces de tomar una realidad que vaya más allá de su imaginación? Mm, O sea, la capacidad de percibir la realidad es un privilegio, es un atributo, y es un gran dolor también, mm, porque el gran problema de la persona que piensa y que utiliza su imaginación es que sufre. O sea, es muy llano lo que decía mm, Perón, mm. muy franco, muy para la masa, Simplista. muy Simplista. simplista, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿qué es la realidad para usted? Y tengo 100 personas, tengo 100 realidades. El mismo, es Tal como el cual. asunto, voy a dar un ejemplo que me gusta dar siempre, que es el del chipá. Receta familiar. Cocinan la nieta, Mm, la abuela, la madre, la tía, la misma receta y todos los chipás son diferentes. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Ahora, la filosofía es un ejercicio permanente del pensamiento. Esto es fundamental y medular. Pero, ¿qué otro aditamento o ingrediente le pondría usted a la filosofía? Además de limitarse exclusivamente al pensamiento. ¿Existe eso? Yo creo que la filosofía es la más complicada, la más elevada, la más importante de todas las disciplinas. Eh, y creo que se basta a sí misma, Mm, porque en definitiva, ¿qué es una filosofía? Es la búsqueda de las primeras y las últimas razones, ¿no es cierto? ujú, Vamos a dar un ejemplo, la eternidad. mm, Para el que no piensa o no piensa mucho, la eternidad es cuando él nació y cuando él va a morir. Nunca es cuando él esté muerto. Y siempre lo quería cuando él nació. Él estaba siempre acá. Como les dije, ¿y ustedes cuántos años están acá? Siempre estuvimos acá. mm. Y siempre los mejores son 2 generaciones. ¿Verdad? Que es lo que nos pasa a todos. Es muy finita la memoria. ¿Cuánta Claro. gente puede retroceder? O sea, hacer una genealogía que vaya más allá de su bisabuelo? Con suerte, ¿no es cierto? De ahí Ujú, para atrás ya. Creo que el cálculo que se ha hecho es unos 70 años. O sea, ujú, 70 años, ahora estamos acá, ¿no es cierto? 60 años después que haya muerto, va a ser como si nunca hubiera existido. ujú, Eso es lo que decía yo, me salió del primer año, que mm. quedaban re claro, porque la idea de que no solamente que uno no va a estar siempre, sino que además cuando desaparezca va a haber un tiempo en el que va a ser como si nunca hubiera estado, es una idea muy grande para Mm. tomarlo. Sí, Y muy potente, muy fuerte. es muy fuerte, y es plenamente filosófica. Ujú. Enrique, el pensamiento de hoy, no me voy a referir solo a los jóvenes, el pensamiento en general de los seres humanos de hoy,
es como más cercano a la destrucción que a la construcción por la crisis social, cultural que estamos sufriendo en el país, y me limito al país. Hace unos días estuvo acá en Corrientes un hijo mío que viene de Goya, que vive en Goya él, con la mamá, y me decía que se suicidaron 3 jovencitos en las últimas semanas. Y yo creo que las razones para vivir son personales, Ujú. son individuales, y cada uno conoce las suyas. O sea, ahora, por ejemplo, es un tema muy complejo ese. Por ejemplo, dice muerte digna. Ninguna muerte es digna. Al contrario, ¿qué es una fuga? Los que son creyentes no pueden aceptar la muerte digna porque es real el milagro. Pensar que en el último segundísimo podría Así ser es. que Que puede suceder, ¿eh? puede, por supuesto, pues si Ujú. usted es creyente no puede dejar de creerlo. Ujú. Pero en sí, la gran enemiga del hombre, que es la muerte, ¿no es cierto? Y que esta es una época que tiene miedo a la muerte. Ujú. En los hospitales, pensemos, por ejemplo, sanatorios céntricos como el Sanatorio del Norte. Los muertos salen por la misma puerta que entran los vivos. Ujú. Saldrán todos cubiertos con una Una bolsa o una una... bolsa, Ajá. qué sé yo, ponen la ambulancia en el costado para que no se vea, pero como diciendo vulgarmente, el fiambre sale lo mismo. Ujú. Por la misma puerta que salen los bebés cuando recién nacieron con la felicidad de sus padres, salen los que han muerto. Pero lo que pasa es que la gente dejó de... Es un tema, sobre todo para el thanatos, o sea, digamos, el que es muy fuerte en los españoles, ¿no es cierto? Eh, tiene una importancia muy grande para entender la vida. O sea, la palabra hospital no es un lugar para ir a curarse. El hospital es un lugar donde uno iba a preparar su alma para morir. Ujú. El que estaba ahí era el sacerdote que le iba a dar la extrema unción para que se pudiera ir, digamos, le daba el pasaporte para que se Claro, pudiera para emprender que el viaje. lo reciba San En Pedro, cambio, la ¿no? gente ahora quiere, dice, qué sé yo, encarnizamiento terapéutico. Salve, con tal de que sálveme, no sé si no, ya está, ¿viste? Ya fuiste. No gastes más esfuerzo en prolongar una vida que no. Seguramente ya estamos, y está pasando, que hay gente que tiene dinero suficiente como para pagar un órgano. Ujú. Entonces pagan una fortuna en China, por ejemplo, los chinos van, eligen uno compatible con todos sus científicos, lo llevan, te lo liquidan, le Así sacan es. el órgano y se lo ponen a él. Y él pagó para salvar una vida miserable que no sé cuánto tiempo más puede durar, a cambio de la vida de otros. Ujú. Es complicado, es un tema muy duro de hablarlo, Ujú. para una época que tiene miedo. Así es. La gente actual tiene, por eso es que no hay héroes. Cuando hay un héroe todos miramos, Ujú. salud, porque nadie quiere morir. O sea, nadie quiere aceptar que la vida tiene un fin natural. ¿Mm? Quiero que hablemos, Enrique, de algo personal que yo experimenté no hace mucho tiempo. Cuando yo perdí a un ser querido, familiar, un afecto, jamás hice el luto, el duelo, ¿no? Directamente se terminaba la ceremonia, íbamos al cementerio y yo volvía a mi trabajo. Esto me pasó siempre de joven. Y ahora como que tengo esa carga pesada. ¿Se siente culpable? Sí, porque no le dediqué el tiempo después de muerto, ¿no? Me sucedió con amigos, con hermanos, con mis padres. Directamente, como hablábamos la vez pasada, Enrique, el trabajo en el primer lugar del casillero. Nunca hay tiempo, Rubén. Mm. Nunca es suficiente el tiempo. Nunca es suficiente el tiempo para vivir, ni el tiempo para morir, ni el tiempo para terminar. O sea, siempre es decir, si, como se llama en las epitafios, de un cartelero que dijera, sí, si no hubiera sido porque el remedio no le llegó, si no fuese porque el médico no pegó en el clavo. Y bueno, pero lo que pasa es que hay que sacar, para mí, ahí están las reglas estadísticas. Mm. ¿Cuántos años tiene uno que yo tengo 79 años. Estoy viviendo un tiempo de suplementos, pero por ninguna duda. Por supuesto que estoy seguro, espero que, digamos,
porque el único momento en el que uno sabe si ha sido valiente o no es cuando va a morir. Yo espero que, bueno, que Dios me ayude, que mis circunstancias vitales me lo permitan, de enfrentar un momento tan duro, porque el que se muere solo, los demás están todos mirando, lloran. Sí, claro. Pero usted es el que se muere, no ellos. Así que Claro. eso es terrible. Claro. Pero bueno, no sé, yo que he sido soldado muchos años, y en una época muy complicada, además de como tengo cierta cultura mínima, y he pensado muchísimo en la muerte. Yo que Hemingway dice, se refiere y dice que los que más piensan en la muerte son los militares y los toreros, y que por eso son los más propensos a las enfermedades venéreas. Hemingway, que era tan irreverente, ¿es cierto? Pero es muy lindo leer un libro que se llama Muerte en la tarde, que él habla de las corridas de toros y de los, a él le gustaba mucho eso. Y pero, o sea, lo que pasa es que también la reflexión sobre la muerte la hace uno solo. Por ahí, en una de esas madrugadas de tomar, que uno empezó tomando vino 3/4 y termina tomando querosén, ¿entiendo? Que está tomando todo, en el medio de la isla con una caña de pescar, esperando que pique un surubí, los mosquitos, y con un amigo. Sí. Un amigo con el que se puede hablar de eso. Un mano a mano. Un mano a mano. Y pero es una conversación de esas que se tienen una vez, ¿no es cierto? Está todo dicho después. Y pero pienso que yo he pensado mucho en eso. Y sobre todo porque, como dirían un español o un romano, hay que estar preparado. O sea que, cuando yo estaba en El Salvador tiene los últimos 2 años, hay que cursar teología. Yo ya había cursado teología antes, pero como no les gustó lo que yo había cursado, me hicieron cursar de vuelta. Y el que venía a hablar era un doctor en filosofía, que era con una preparación infernal. Me acuerdo que el tipo vino y nos dijo, ustedes pónganse a pensar, y dice, ven, Cristo, ven, ¿qué están diciendo? Que termine con todo. No, pero yo no quiero que muera mi nieto, no quiero que muera mi mujer, no quiero morirme yo. No, que acabe el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, son todas ideas muy cataclísmicas. Pero que realmente viene bien pensar de vez en cuando en eso, porque el mundo actual no quiere saber nada. La gente actual no quiere, creen que nos van a inventar un remedio que me voy a curar. Claro. Cuando era alumno de secundaria y uno que fumaba mucho, bueno, ¿te vas a morir? No, cuando yo esté en edad de morir, me ya van a haber intentado algo contra el cáncer. No, debe haber muerto porque no inventaron nada. Pero me parece que es un tema muy grande, sí, es un tema como para dejarlo picando, porque sobre todo en una época que ha hecho te niega la muerte, como que no existiera, una cosa fea, ¿no es cierto? No hablemos de eso. Lamentablemente, antes era mucho, ¿no es cierto? Ponían por todos lados la calavera y las tibias en el cementerio, ¿no es cierto? Esos monumentos fúnebres del ángel llorando. Y no sé, eso es un tema. ¿Qué tema? Lo vamos a seguir en otro momento. Enrique, nos vemos pronto. Dios mediante. Amor confirma es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Ser
joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos en elecciones. Hoy estamos votando en la República Argentina y en la República de Corrientes. ¿Qué te puedo contar? Te puedo contar, por ejemplo, que en este momento vos tenés 5 opciones para elegir. Que vos tenés por primera vez en Corrientes la única alternativa posible, que es una sola boleta, boleta única. Voy a presentarte a continuación y luego de un breve corte comercial, un instructivo del orden nacional, donde te van a explicar de manera clara y concreta por si todavía no fuiste a emitir tu voto. Y después de esta pausa y del instructivo, vamos a estar con algunas consideraciones. Amor con firma es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Ser joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente, una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. BUP, boleta única papel. Muchísima gente que no sabe en qué consiste la boleta única, entonces la Cámara Nacional Electoral colocó un puesto ubicado en Peatonal Junín, en la Plaza Vera. Vamos a hablar con Américo. A ver, ¿cómo estás? Es un joven trabajador aquí del organismo judicial. Se acerca mucha gente para preguntar cómo está la situación, cómo es el tema, cómo es el manejo de cara al próximo domingo. Sí, se acercan, vienen bastante, la gente pasa, ve las boletas y los carteles que tenemos y entonces consultan acerca de la nueva metodología de la votación. Una de las dudas que más recurrentemente se han comentado, Américo, es el de las personas no videntes o que tienen algún tipo de problema en la vista. ¿Es así la cuestión? ¿Esta es una de las inquietudes más comunes?
Bien, sí, mucha gente se acerca a consultar acerca de las personas no videntes y yo lo que le digo también es que personas con capacidades distintas o con problemas motrices que no puedan o seleccionar agarrar la virome, marcar la boleta, lo que se hace es se le pide ayuda o solicitud al presidente de mesa para que se acerque y se llama eh, voto asistido, en el cual el presidente de mesa puede ayudar a esta persona a elegir, a hacer la marca dentro del casillero que desea elegir, o puede traer también una persona de confianza para que le ayude a marcar la boleta. En el caso en este caso, el presidente de mesa debería también controlar que esta persona no asista a más de una persona, sino que sea una persona con discapacidad o algún problema que no pueda hacer la marca y traer siempre una sola persona de confianza para que la asista. Claro, colega, recordemos que este tipo de situaciones con el viejo sistema se le entregaba la boleta directamente y entraba al cuarto oscuro y bueno, es distinto, ¿no? En cuanto al manejo. ¿Alguna consulta, Jacinto, para Américo que está aquí, bueno, recibiendo las dudas junto con otros colegas que se encuentran en la Peatonal Junín esta hermosa mañana? Bueno, creo que estaba respondiendo un poco a nuestras inquietudes, que eran precisamente qué hacer ante la situación de una persona con discapacidad de cualquier tipo, ya sea visual o motriz. Y la pregunta sería, ¿dónde van a instalar estos box o biombos para concretar el sufragio? Bien, los biombos, las nuevas cabinas donde se va a realizar la votación, digamos, donde cada persona va a poder marcar la boleta, van a estar dentro de las aulas, como siempre, como estuvieron en los cuartos oscuros, y pueden haber hasta dos. Lo importante es que no se vea a quién eligen o qué marca realizan dentro de la boleta. Entonces, con que estén enfrentados o estén cerca, no va a haber ningún problema. Y va a haber también, además, un biombo especializado para poder que sea móvil y llevarlo hacia la cabina de votación móvil para poder llevarlo hacia la entrada, alguna persona que no pueda acercarse hasta adentro del nuevo cuarto oscuro o aula o donde estén las cabinas preparadas para votar. Ujú. Muy bien, y en el caso de que haya un error del votante, tiene que avisarle al presidente de mesa y le va a entregar una nueva boleta para que haga su preferencia. Así es, las boletas están numeradas. Entonces todas las boletas deberían estar dentro de la urna. Si llega a haber algún problema, algún error o alguna modificación que quieran hacer, se pide el reemplazo de la boleta. Esta Ajá. boleta que va a ser reemplazada se introduce dentro de un sobre que dice sobre boleta única reemplazada, justamente para que todas las boletas numeradas estén dentro de la urna y que Ah, no haya problema de que o se lleven o se extravíen o que después falten boletas. Entonces correcto, o eso sea, ujú. se introduce dentro de un sobre que va a quedar anulada la boleta. Bueno, yo creo que con este panorama que tenemos de personas que saben lo que hacen, lo que dicen, no vas a tener dudas si todavía no fuiste a votar. Hay otro elemento en estas elecciones en la República Argentina, en Corrientes, en todo el país. Hay una suerte de desinterés por parte de la población, pero yo creo que al finalizar la jornada, el porcentaje de los empadronados que concurrieron a votar va a ser alto, va a ser importante. El candidato o los candidatos que resulten ganadores de una banca en el Congreso de la Nación, para el caso de Corrientes, únicamente en la Cámara Baja, y hay otras provincias que tienen elecciones para diputados nacionales y senadores nacionales. Se van a sentir respaldados por la comunidad, porque esta suerte de hastío que veníamos observando en semanas y días anteriores al día de hoy del comicio, decíamos, bueno, hay como un desinterés, hay como pocas ganas de votar. Yo creo que no. Digamos, hay un interés en votar. Lo que puede existir
es un desinterés en adquirir el conocimiento antes de tiempo o empaparse más en la cuestión, porque ellos saben que aún sin nada llegan únicamente con el documento, llegan a su lugar de votación, a su mesa, y alguien les va a explicar que esta elección es totalmente distinta a la de años anteriores, me refiero al caso particular de Corrientes y a la boleta única, entonces van a emitir su voto. Pero acordate, el flujo de votantes va a ser importante. Y si se da este desinterés por la cantidad de elecciones que muchas veces tenemos en un año, 3 y en algunos distritos hasta 4. Esto es lo que creo que hay que modificar con el nuevo Parlamento, que hay que unificar las elecciones nacionales, provinciales y municipales. ¿Cómo fue, y vos te acordarás, en los comienzos de la nueva era democrática, 1983, 1985 hasta 1987, que empezaron una serie de reformas que ocasionan este desasosiego, esta confusión que a veces tiene un sector poco politizado de la población. En Corrientes, afortunadamente, somos muchos los que tenemos interés en conocer quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas y la crítica que siempre está en el medio dando vuelta. Ahora vamos a ver y escuchar las palabras de los capacitadores de Corrientes, que hicieron su trabajo en distintos lugares públicos durante los últimos días, enseñando justamente al ciudadano correntino que está en edad de votar a partir de los 16 años, cómo hacerlo. Creo que es interesante también porque es algo nuestro, algo de Corrientes. Vamos a ver entonces esto que te estoy contando y seguimos charlando. ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente, una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. BUP, boleta única papel. Bueno, creo que tenemos abundante información sobre la manera de votar con la nueva modalidad, que es la boleta única. Esto está. Hoy termina la jornada, pasamos al escrutinio provisorio y seguramente en una semana o antes se va a conocer el escrutinio definitivo. Esto tiene de positivo este nuevo sistema de la boleta única, que es la rapidez del conteo, de la sumatoria de los votos. Es tu oportunidad. Si todavía no fuiste a votar, andá, votá, defendé. Vos sos parte del sistema. Vos sos la democracia. Para que después no diga, uy, fulano o fulana, ¿cómo está ocupando una banca? No, es tu oportunidad de ir a elegir, porque vos tenés el poder del voto. Tu voto vale 1. Vale igual que el mío, que el del operador, que el director de cámaras. Lo mismo en esta elección y en todas en la República Argentina, el espíritu de la democracia es justamente que tu voto vale igual que el mío y que el de todos, de los candidatos, obviamente también. Y la democracia es generosa, permite a todos votar. Control existe siempre. Hace mucho tiempo que ya no se comprueba en la República Argentina alguna denuncia de fraude que sea una realidad. Así que tenemos esa garantía que es la transparencia de las instituciones, del sistema democrático que a pesar de todos está avanzando. Avanzando como te gusta a vos, como te gusta a mí, para
sentirnos legitimados como ciudadanos. Eso es el poder que tenemos nosotros en esta instancia, el voto. Amor confirma es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Ser joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía e internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. El municipio de Esquina va a elegir sus autoridades con boleta única, papel, que es una de las cuestiones distintas que vamos a tener, el único municipio que va a votar con boleta única papel, porque es el municipio que ha desdoblado las elecciones. Chani, la particularidad de esta elección, ¿los lleva a ustedes a articular algún tipo de mecanismo diferente al que habitualmente suele utilizar la SUSTI? No, es muy parecido. La verdad que inclusive va a ser un poco más fácil, digamos, en lo que es el escrutinio, porque se hace con boleta única. Tienen solamente la grilla de intendente y viceintendente y lo que sea concejales. Así que estimamos que el escrutinio va a ser realmente muy rápido. Creo que son 88 mesas las que se van a estar escrutando en el municipio de Esquina, con esta particularidad que va a ser el primer municipio en la provincia que va a votar con boleta única, teniendo en cuenta que es el municipio que ha desdoblado las elecciones y bueno, en esta cuestión las reglas del juego indican que tienen que ser con boleta única, como va a votar también la Nación, y nosotros nos vamos a encargar desde la SUSTI, en el centro de cómputos, solamente del municipio de Esquina. Vamos a estar reflejando los resultados de lo que es candidato a intendente, quién va a ser el próximo intendente, lo que son las elecciones legislativas, eso sí se encarga todo directamente, lo que es logística, escrutinio, recuento de votos, se encarga la Nación, que es quienes van a estar también mostrando los resultados a partir del domingo. ¿Y ustedes calculan en qué horario podrían llegar a tener los resultados de Esquina? Calculamos que va a ser realmente muy rápido, son 88 mesas. En las elecciones pasadas nosotros en casi media hora, 45 minutos, ya teníamos escrutadas casi 90 mesas, así que estimamos que ese va a ser el tiempo. Ahora lo que sea la publicación de los resultados, eso depende directamente de la Junta Electoral de la provincia, que es quien nos dice el momento en el que podemos publicar los resultados. Generalmente y por uso y costumbre se hace a partir de las 21 horas, pero bueno, eso dependiendo yo calculo que con la celeridad que va a tener esta elección particular del municipio de Esquina, quizás se pueda ir un poco antes, pero como te digo, eso es una potestad y lo decide la Junta Electoral de la provincia. ¿Consideran que la boleta única puede llegar a traer entonces agilidad, mayor rapidez en cuanto a lo que tiene que ver con el escrutinio? No considero que la boleta única traiga o sea más ágil. Lo único que va a hacer que sea más ágil es que son solamente 88 mesas, que es un solo municipio. Eso es lo que realmente va a hacer que sea ágil. Después lo de la boleta única o el sistema electoral es indistinto en este momento porque es solamente un solo municipio. Si fuera también con el sistema que tiene la provincia de boletas también sería bastante rápido porque son solamente 88 mesas. ¿Prueba piloto o se va a quedar esto? La verdad que ni siquiera es una prueba piloto porque esta particularidad se da porque el municipio de Esquina es el único municipio que ha desdoblado las elecciones y cuando uno desdobla las elecciones y lo hace en conjunto con la Nación, las reglas del juego, la ley indica que el método que se utiliza es el que utiliza la Nación. Por eso es que se va a utilizar la boleta única papel en este caso también para el municipio de Esquina. Después se evaluarán políticamente los actores que tengan que hacerlo, si esto es conveniente o no es conveniente, si se puede aplicar o no en la provincia de Corrientes.
Corrientes. La cantidad de gente que van a estar trabajando ya va a ser mucho menor, teniendo en cuenta que es un solo municipio. Sí, van a ser alrededor de 30 personas máximo que van a estar trabajando en lo que es el escrutinio provisorio, y después, por supuesto, 48 horas después ya van a estar trabajando aquí en los salones azules y amarillos y también en la legislatura en lo que va a ser el escrutinio definitivo, que es el que tiene validez legal. ¿Quedó resuelto aquí en entredicho con la Junta Electoral tras las elecciones del 31? Sí, se presentaron todos los informes que la Junta Electoral había solicitado y nos pusimos a disposición de la Junta Electoral si se necesitaran más informes, pero quedó todo totalmente claro y de cuáles fueron las cuestiones que pasaron en las elecciones de agosto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador. La comunidad joven se renueva. Si tenés entre 13 y 28 años, este programa es para vos. Desde el banco te acompañamos en tus primeros pasos en el mundo de las finanzas con una tarjeta de ahorro y tarjeta de débito joven. Además, si sos más 18, vas a poder acceder a tu primera tarjeta de crédito Visa sin costo de emisión. Préstamos con tasa bonificada para mudarte o hacer un viaje de estudios y mucho más. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente, una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. BUP, boleta única papel. Amor con firma es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó.